Galileo Galilei, nos pronunciamos la sentencia. En el mundo cristiano hubo una época de discordia. Tuvo lugar entre la Reforma protestante y la Iglesia Católica Romana, que pedía sumisión total a su dogma, apoyada por la violenta actuación de la Inquisición. El miedo a la herejía flotaba en el aire. Durante esa turbulenta época, Galileo Galilei se convirtió en el científico más célebre de Europa. Estaba muy seguro de sí mismo. También era un brillante escritor, era tremendamente inteligente. Si hay alguna persona de la que se pueda decir que ha creado la ciencia moderna, ese es Galileo. Sus primeros experimentos fueron esenciales para los físicos modernos y sus observaciones revelaron nuevas verdades sobre el universo. Galileo es un compendio muy diestro en mecánica y práctica, un gran filósofo, amante de la naturaleza y un hombre ambicioso. Pero la ambición llevó a Galileo a cuestionar la visión que la Iglesia tenía del mundo y revolucionó nuestro conocimiento de la astronomía. Irónicamente, Galileo era un ferviente católico y entregó a su hija Virginia a la Iglesia. Profesó hermanas de Santa Clara y le escribía cartas, muchas de las cuales aún se conservan hoy. Revelan una hija preocupada por la angustia de su padre, a quien la Iglesia había acusado de herejía y estaba prisionero en su propia casa. Pero Galileo nunca perdió su pasión por investigar el mundo natural. Yo quería que la gente entendiera que la naturaleza les había dado ojos para ver sus obras y también cerebros para que fueran capaces de entenderlas. ¿Quién era ese hombre que vio más que otros en los lejanos rincones del universo? Que tuvo que sufrir por mostrarnos los recurrentes choques entre la religión y la ciencia. Galileo era sincero cuando decía que la Biblia era la verdadera palabra de Dios, pero no pensaba que fuera un buen libro de texto de astronomía. Los trabajos de Galileo fueron prohibidos por la Iglesia durante siglos, y hasta nuestros días la Iglesia no los ha aceptado. Galileo tuvo que pagar un terrible precio, pero sus descubrimientos cambiaron el mundo. Galileo nació en un mundo en el que cada mañana se reafirmaba la creencia común de que el Sol se movía alrededor de la Tierra. Esta creencia se confirmaba porque el Sol aparecía y se ocultaba cada día. Era un concepto del universo originalmente presentado por el antiguo filósofo Aristóteles. En el centro estaba la Tierra estática, el hogar del hombre. El Sol era solo uno de los cuerpos celestes que giraban eternamente alrededor de ella. Disentir de este aceptado concepto podía ser peligroso. Una estatua del padre Giordano Bruno señala en Roma el lugar donde fue quemado vivo por sus creencias poco ortodoxas. El Vaticano consideraba que la astronomía debía ser considerada obra de Dios. Las universidades de la Iglesia tenían 7 temas básicos que debías aprobar antes de acceder a la filosofía y la teología. Uno de esos temas era la astronomía. Estudiar las estrellas era una forma de evadirse del mundo, entrar en un mundo que era más trascendente, un mundo que era bello, un mundo que era eterno. Para la Iglesia había también una razón práctica para estudiar los cielos.
El cielo era a la vez reloj y calendario. Tras los muros de los conventos, la salida y el ocaso definían los ciclos de los rezos de la mañana y la noche. Cada primavera, con el comienzo del equinoccio, se plantaban los huertos. El solsticio de invierno anunciaba la Navidad, y las fases de la luna señalaban exactamente la fecha de la Cuaresma y de la Semana Santa. Tu trabajo y tu esfuerzo serían en vano si no complacen al Señor. La Iglesia utilizaba el calendario para dar un significado espiritual a la teoría de Aristóteles con la Tierra como centro del universo. Las imágenes para impartir teología eran muy usuales. La Tierra no del universo, sino que está en el fondo del universo. Solo el infierno está más abajo. Y hay una cadena de creación que se alza hacia los cielos. Cuando era joven, Galileo estuvo considerando la idea de ser sacerdote. Sin embargo, en 1581 ingresó en la Universidad de Pisa como estudiante de medicina. El programa educativo de Pisa habido por los jesuitas de Roma. Incluso los diagramas de los libros de texto de anatomía de Galileo tenían que ser aprobados por jesuitas. Galileo dejó la medicina después de pocos meses y empezó a hacer matemáticas. Entre los muchos escritos que dejó, hay un elocuente tributo al poder de las matemáticas para iluminar el mundo. El universo puede ser entendido si se aprende y se coge el alfabeto con el que está escrito, es decir, el lenguaje de las matemáticas, triángulos y círculos, sin las cuales sería imposible, humanamente imposible, entender una sola palabra. Sin ellas, deambularíamos por un oscuro laberinto. El mundo estaba muy confuso. ¿Dónde encontrar la verdad? ¿Dónde está la auténtica verdad? Y entonces hubo una especie de consenso, ya que Galileo estaba totalmente convencido de que en las matemáticas estaba la auténtica verdad. Si alguna vez los seres humanos pensaron como Dios, fue cuando pensaron en las matemáticas. Bien, combinemos la observación precisa de la naturaleza y apliquemos el pensamiento que sabemos que Dios utilizó con nosotros. Las matemáticas pongámoslas juntas, unos fundamentos totalmente seguros con los que poder estudiar las cosas. Galileo realizó sus estudios matemáticos en la Universidad de Padua, a 60 kilómetros de Venecia, lo suficientemente lejos para estar libre de la influencia de los jesuitas y de su oficialmente aprobado programa. Padua tenía su propia universidad. Fue fundada en 1222 por estudiantes disidentes. No estaba dirigida por un rey o un papa. Era totalmente libre y su supervisora era la República Libre de Venecia. Por eso, conseguir una plaza en Padua era lo más cercano a conseguir la libertad académica, tanto en Italia como seguramente también en toda Europa. La ciudad de Venecia estaba unida a un transbordador y en aquella ciudad era donde el joven profesor pasaba muchos días festivos. Galileo empezó una relación con una mujer veneciana llamada Marina Gamba. No se sabe mucho acerca de ella, pero no era de la misma que Galileo. La relación complicó su vida, pero no era algo extraño incluso entre los fervientes católicos. Sí, le gustaba divertirse, disfrutaba del vino, disfrutaba de muchas formas. Pero eso no le convertía en un mal católico, especialmente en una época en la que incluso los papas tenían hijos ilegítimos. Galileo tuvo 3 hijos ilegítimos. La mayor, Virginia, nació en 1600. El registro de nacimientos de Padua dice que fue nacida de la fornicación. Y como Galileo no se casó con su madre, nunca vivieron juntos. Creo que hubiera podido hacerlo si hubiese querido,
Pero su casa estaba llena de estudiantes y él trabajaba a horas intempestivas. Por eso no quiso tener en su casa a su mujer y sus hijos. A pesar de esas complicaciones, Galileo continuó disfrutando de la libertad de Padua, convirtiéndose en un ambicioso erudito.